únicas, únicas. Qué lindo, me encantó también el lema, porque pensaba yo, ¿qué significa, no? Que algo o alguien sea única, y algo de eso también adelantado a la pastora, ¿no? Que cuando algo es único, singular, particular, tiene mucho valor, ¿no? Cuando algo es exclusivo, como decía, un diseño exclusivo, se encarece porque tiene un valor, ¿sí? Diferente, distinto a algo que se hace en serie, quizás, ¿no? O que se produce en cantidad. Entonces, ahí ya tenemos como un primer indicio de qué es o qué significa para nosotras ser única. Primero, nuestro valor, que es algo de mucho valor. Y pensaba en esto de ser únicos, del diseño original también que Dios nos dio, y que no hay dos copias de nosotras, ¿sí? Mirá a tu alrededor, mirá la que tenés al lado, no es igual a vos, seguramente. Ni siquiera aunque sea tu hija o tu hermana, no. Es más, mírate las manitos, mírate las manos. ¿Qué ves en tus manos? Los dedos, las anillas. Bueno, están las huellas dactilares. Si vos te mirás bien, en detalle, tenés huellas dactilares, ¿sí? Las huellas digitales, que solemos llamar también. Bueno, esas huellas no son las mismas. No hay una huella, esto sabemos todos que es así, que sea igual, que se repita. Y esto también habla de nuestra singularidad, de nuestra particularidad. Nadie aquí tiene el mismo ADN, ¿no? Esto ya no es algo tan visible, ¿no? Como las huellas dactilares que las podemos llegar a ver, pero es así, es una realidad científica, ya es un hecho irrefutable que nadie se niega a contradecirlo, porque nadie tiene el mismo ADN, aún con lazos consanguíneos, con madres, hijos y demás. Y eso nos hace únicos, ¿no? Y no solamente en lo biológico y en lo natural. Ser únicas y nadie es igual al otro, porque cada una vive diferentes experiencias que también nos hacen únicas y diferentes. Porque las vivencias, lo que vamos viviendo, nos van formando, nos van condicionando, nos van atravesando como mujeres, y eso también hace las circunstancias, lo que vivimos, lo que solemos experimentar, nuestras primeras experiencias de vida sobre todo, nos van marcando y nos van haciendo únicas y van haciendo nuestra personalidad inclusive. Y entonces somos diseños únicos y particulares de parte de Dios, ¿no? Y yo me preguntaba por qué, ¿no? ¿Por qué Dios lo hizo o se le ocurrió hacerlo de esta manera? ¿Por qué Dios nos hizo así? Porque Él podría haberlo hecho de otra manera, podría habernos hecho en serie, qué sé yo, ¿no? Y se ahorraba trabajo. O de cualquier otra forma, pero sin embargo Dios eligió hacernos de esta manera, ¿sí? Usando esta estrategia. Y sabemos y entendemos que todo, absolutamente todo lo que Dios hace, tiene un sentido. Dios no hace las cosas porque sí, porque se le ocurren. Todo lo que Dios hace, lo hace bien. Amén. ¿Cuántas dicen amén a esto? Y todo lo que Dios hace, no solo que lo hace bien, sino que tiene un sentido, un propósito, y responde a una lógica, que es la lógica divina, es la lógica de Dios para nosotros. Él no hace nada porque sí. Él no deja nada librado al azar, ¿sí? Y Él no es un Dios caprichoso que hace las cosas por capricho. Así que eso primero nos tiene que traer paz y seguridad y confianza, porque el mismo Dios que creó el firmamento, que creó las constelaciones, el sol, la luna, las estrellas, los océanos, la vegetación, los animales, nos creó a nosotras.
Y dice la palabra de Dios en Génesis, al principio, que no solamente nos creó, sino que puso un sello especial como creación suya. Él nos selló especial porque dice la palabra de Dios en Génesis que fuimos creadas a imagen de Dios. Fuimos creadas a su imagen. Amén. Y uno de los atributos de Dios que todos conocemos, que todas conocemos aquí seguramente, es que Dios es un Dios santo, ¿sí? Es más, hay muchas canciones donde le decimos santo, santo, ¿no? Y porque reconocemos que es uno de sus atributos. Y una de las excepciones o de los significados de esta palabra santo quiere decir que Dios es único en su especie, que es único. Cada vez que le decimos santo, le estamos diciendo a Él, Señor, sos único, no hay otro como vos, no hay nadie igual a vos, sos único para nosotros. Amén. Y si nosotros fuimos creados a su imagen, también Él puso ese diseño y ese sello de ser singulares y particulares, de ser únicas. Pero si somos únicas, por lo tanto valiosas, ¿sí? Porque ya dijimos que algo único es algo que cobra un valor y que tiene un valor diferente, que somos invaluables. ¿Por qué a veces, o por qué tantas veces, nos sentimos vacías, nos sentimos incompletas? ¿Por qué si somos únicas, singulares, particulares, creadas a la imagen de este Dios tan bueno y tan grande, nos sentimos muchas veces que nos falta algo? Nos sentimos frustradas, insatisfechas. ¿Te suena alguna de esas palabritas? ¿Será que nos terminamos midiendo con el parámetro que tiene el mundo? Entonces empezamos a creer que nos faltan cosas, que Dios se equivocó con algo, que no nos dio, que nos dejó incompletas, como que, ay, esto no, esto me falta, esto no me gusta, ¿no? Y empezamos a medirnos con los parámetros que el mundo se mide. Y por eso muchas veces terminamos lidiando con todas estas emociones, con todas estas insatisfacciones, porque muchas veces aún estando en el camino del Señor y teniendo al Señor con nosotras en nuestro corazón, nos confundimos pensando que nuestra plenitud, ¿sí? Que esa plenitud que Dios tiene para nosotras, que Dios nos da, viene de nuestra carrera, quizás viene de nuestro trabajo. Terminamos pensando como el mundo piensa, que nuestra plenitud viene de tu matrimonio, de tus hijos, de tu familia, de una posición económica quizás, etcétera, etcétera. Podríamos nombrar muchas otras cuestiones, cuando en realidad no debemos olvidar que nuestra plenitud viene de Dios. ¿Cuántas dicen amén a esto? Nuestra plenitud viene de Dios. Quiero compartirte rápidamente lo que dice Efesios 3:19, que es un texto lema que nosotros como iglesia hemos tomado este año. Lo tengo acá atrás en la pantalla, buenísimo. Dice Efesios 3:19, y de conocer el amor ¿de quién? De Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. ¿Qué quiere Dios con nosotras? Que seamos llenas de toda su plenitud. Por eso no nos tenemos que conformar con menos. Si la palabra de Dios nos invita, nos dice de conocer el amor de Cristo, ese amor que excede a todo conocimiento, para que seamos llenas de toda esa plenitud de Dios, quiere decir que vivir en plenitud es posible. Es posible. Por eso no debemos conformarnos con menos, y mucho menos como hijas de Dios.
Pero a veces nos pasa que aún estando en Él, estando en Cristo, solemos confundirnos y pensamos que quizás que Dios está solamente para cumplir mis sueños, mis anhelos, mis proyectos personales, ¿no? A veces nos confundimos y llegamos al Señor pensando que Dios es como el genio de la lámpara, ¿no? Que está y que tiene que estar a mi disposición para cumplir con lo que yo todavía no alcancé, con lo que pretendo ser, con lo que quiero ser, con mis sueños, mis planes, mis proyectos. Y nos confundimos, porque Dios no es que no quiere que tengamos planes y proyectos y sueños. No, no es un Dios déspota, sino que nos quiere alinear a lo que Él tiene para nosotras. Amén. Y ahí vamos, ahí nos vamos metiendo en este plan de Dios, en esta palabra que hoy el Señor quiere traer a nuestras vidas. Por eso decía, qué buena la intro de la palabra con esta canción, de entregarle nuestros planes, nuestros sueños, nuestros proyectos, porque sabemos que Él tiene algo mucho mejor. ¿Cuántos creen que Dios tiene algo mucho mejor para nosotras? ¿No? Y ahí estamos conectadas con su voluntad y con su propósito. Dios nos quiere conectadas con lo que Él tiene para nosotras, con su propósito, con su voluntad. Pero cuando esto no sucede, muchas veces nos frustramos. Muchas veces nos frustramos y no entendemos. Pero hoy el Señor quiere ministrar al corazón de cada mujer para que nos vayamos de este lugar entendiendo no solamente que Él tiene algo mejor y mayor, sino que también entendiendo que lo que vos hoy estás viviendo tiene que ver con eso que Dios tiene para vos, que Dios lo va a usar a su favor, que Dios va a usar esa situación, esa circunstancia, aunque no sea muy buena, aunque sea difícil de sobrellevar, Dios la va a usar para su plan, para su propósito, para su proyecto y para su voluntad. ¿Saben qué? Hablando de esto, ¿no? Y de los sueños y de los proyectos, cuando comencé a ejercer la docencia como maestra de primario, el Señor ya anticipadamente me había hablado. Es más, cuando estudié la carrera, Dios me había dicho, vas a estudiar, te voy a dejar estudiar la carrera, te vas a recibir, vas a ejercer, vas a trabajar, pero cuando yo te diga, te necesito para mí, vas a tener que dejar. Dios, ¿viste? Te avisa siempre. Y más cuando vos amás algo, ¿no? Y lo atesorás tanto. Como les decía, amo la enseñanza. Y realmente fueron 10 años ininterrumpidos de trabajo como maestra de primaria, y ahí estaba yo, pero en los últimos años, ya a mitad de esos 10 años, habíamos comenzado con la iglesia, ya con Casa del Pan, la iglesia empezó a crecer, la iglesia empezó a demandar otras cosas, la pastora sabe a lo que me refiero, seguramente. Y como iglesia local, no solamente que estamos en Lanús, sino que tenemos Dios, después de la pandemia, nos ha añadido un anexo en Pinamar, en la costa argentina, y también una iglesia muy amada por nosotros, los pastores, que los conocemos hace muchos, muchos años, en Uruguay, en Montevideo, Uruguay. Así que no solamente nos encontrábamos pastoreando Casa del Pan Lanús, sino que el Señor añadió Casa del Pan Pinamar y Casa del Pan Uruguay, Montevideo. Entonces, en los últimos años de la carrera, no de la carrera, sino en mi trabajo, el Señor empezó a reclamarme eso que ya me había avisado y que ya se había anticipado y que ya me lo había dicho. Entonces me dijo, bueno, vas a tener que dejar esto porque viene otra etapa, vienen otras cosas. Yo te estoy llamando a esto, ¿no? Y Dios me hablaba, y me hablaba en sueños, y me hablaba a través de palabras, y me hablaba, y yo le decía al Señor, para un poquito más, todavía no, le decía al Señor, todavía no, déjame
Y ahí pasaron, creo que los últimos 2 o 3 años yo ya sabía lo que Dios me estaba marcando, me estaba reclamando. Y entonces estaba ahí en la lucha, ¿vieron? Estaba como, te entrego mis sueños. No, no te lo entrego, Señor. Te entrego mis planes. No, Señor, todavía no, le decía. Y Él tuvo paciencia, porque Él nos tiene paciencia. Él es un Dios amoroso, Él es un Dios que nos espera. Así que me tuvo paciencia y yo seguí hasta que, bueno, ese llamado se hizo muy fuerte y ya no le pude decir que no al Señor y ya no pude postergar más lo que el Señor me había mostrado y lo que el Señor me estaba sintiendo, haciendo sentir. Así que cuando inició el año escolar, yo pedí hablar con la directora, le digo, Patricia, tengo que hablar con vos. Yo ejercí hay una escuela cristiana evangélica en Lanús, creo que es la única escuela cristiana evangélica. Yo trabajaba y ejercí la docencia en esa escuela. La tengo a 3 cuadras de casa encima, estaba súper cerca. Iba, venía ahí, hicieron el jardín, la primaria, la secundaria, mis 3 hijos mayores, ahora la está haciendo Isabela. Así que era muy familiar también para mí, ir, trabajar ahí, estar, compartir. Pero ese año le dije, Patricia, antes, vieron que los docentes arrancamos antes, en febrero ya empezamos a asistir y después en marzo, bueno, arrancan las clases con los chicos y bueno, además todo el calendario escolar. Y en febrero le digo, Patri, tengo que hablar con vos. Ay, yo también, me dijo. Y me miró como queriendo leer qué era lo que yo le tenía que hablar, porque yo también necesito hablar con vos, tengo una propuesta, me dijo. Cuando me dijo tengo una propuesta, yo dije, ay, Señor. Así que le digo, no, mira, bueno, y le comenté la situación. Obviamente ella entiende de las cosas del Señor porque la mayoría de los que trabajan allí son cristianos, tienen al Señor, están asistiendo a alguna iglesia. Y le digo, Patri, tengo que renunciar, te vengo a presentar mi renuncia porque el Señor me lo está pidiendo. Y ella dijo, ay, no me digas, porque, bueno, y buscó las 1000 posibilidades para que realmente yo me quedara, porque después no solamente ella, sino el representante legal de la escuela habló conmigo y me dijo, la verdad que nosotros teníamos una propuesta para vos este año, superadora, de que pases de ser maestra al equipo de gestión de la escuela. No sé cuál es tu proyecto profesional, tus aspiraciones personales, pero esta es una buena oportunidad para que crezcas. Bueno, la cuestión es que me habían ofrecido la secretaría de la dirección, iba a ser la secretaria de la directora. Y el Señor también me lo había mostrado en un sueño. No sabía bien cuál era la situación, pero sí entendí rápidamente cuando vino el ofrecimiento que era el sueño que Dios me había mostrado. Pero ya la convicción estaba firme. Así que les agradecí por la confianza, por haber pensado en mí, pero ya entendía y estaba en el tiempo donde decirle sí al Señor significaba no dar marcha atrás y no retroceder. Y que entendí que los planes que Dios tenía y los sueños y los proyectos que venían por delante, y de hecho vinieron, eran mayores para mi vida y tenían que ver con el plan que Dios tenía para mí. Así que ahí seguimos, ahí seguimos. Hubo renuncia, sí, hubo renuncia, pero realmente también después vino el gozo de saber y de verme en el centro de la voluntad de Dios, donde Dios me quería y para lo que Dios me había llamado. Así que la plenitud de Dios en nuestras vidas. La verdad es que debemos entender que nosotras estamos para cumplir el propósito de Dios y no al revés. Dios no está para cumplir nuestro propósito, nuestras aspiraciones personales. Y eso no quiere decir que Dios no nos va a permitir hacer y soñar y desarrollar un montón de cuestiones. De hecho, Él alinea lo nuestro a su plan y a su propósito y lo hace nuestro también.
Porque cuando le dijimos sí a Jesús y cuando le dijimos, Señor, te entrego mi vida, ya no es mía, es tuya, nos pusimos a disposición de Él. Y le dijimos, en otras palabras, vamos a cumplir tu propósito y tus planes. Y aquí estamos. Y Él hace que su propósito, el propósito eterno, el propósito que Él tiene, se haga nuestro también. Y para eso te hizo única y especial y diferente, irrepetible, para que puedas cumplir con esa asignación que Dios te dio. Y por eso es clave para nosotras conocer el amor de Dios, como decía Efesios, el texto que leíamos. Conocer su amor es clave. ¿Y cómo lo hacemos? Y me preguntaba, ¿cómo lo hacemos sin confundirnos en el camino? ¿No? Porque suena muy lindo quizás a veces, ay sí, qué lindo cumplir el propósito de Dios y conocer sus planes y saber lo que Él tiene para mi vida, pero ¿cómo podemos llegar a hacerlo sin confundirnos, sin errar al blanco? Y para eso yo te quiero compartir y recordarte una historia, la historia de Esther. ¿Cuántos leyeron la historia de Esther en la palabra de Dios? Es más, hay un libro, ¿sí? Hay un libro bíblico, tiene 10 capítulos nada más, así que lo puedes leer, no sé, en una tarde, en una noche, en una mañana, así, de una. Muy linda historia, la historia de Esther. Obviamente no la vamos a leer toda, pero sí quiero compartir y recordarte algunos aspectos centrales de esta historia, de la historia de Esther, porque hay sucesos que quiero tomar para esta noche y para lo que Dios está ministrando. Para hacer una recapitulación así rapidita, su familia fue llevada cautiva a Babilonia, ¿sí? De muy chiquita, ella fue llevada cautiva a una tierra extraña, a Babilonia, hoy diríamos Persia, hoy diríamos Irán, ¿sí? Está en conflicto, hoy sabemos todos del conflicto, ¿no? con Israel, pero bueno, imagínense a esta pequeña Esther siendo llevada a una tierra extranjera, sus padres, no solamente eso, sino que la historia de Esther nos narra que sus padres murieron prematuramente, ¿sí? Ella quedó huérfana prácticamente de padre y de madre y fue adoptada por su primo Mardoqueo, ¿sí? Algunos dicen primo, tío, bueno, la cuestión es que ahí estaba el parentesco con su primo, quien la termina adoptando como hija propia, como su propia hija. No solamente que Esther vivió de chica todo esto, sino que a medida que crecía, luego cuando se hizo joven, fue llevada a la casa del rey Asuero por edicto real, ¿sí? Vamos refrescando la historia. Y dice la palabra de Dios también que una vez estando allí en la casa del rey, en el palacio, Esther agradó a los ojos de Hegai, que era el guarda de las mujeres, como el encargado de cuidar a las mujeres. Cayó en gracia Esther. La escritura dice que halló gracia delante de él. Así que yo quiero que mientras vayamos refrescando la historia, vos vayas relacionándolo con esto del diseño único y distinto y diferente que Dios nos da, esa marca, ese sello único, porque a Esther también se lo había dado. Y eso que Dios le había dado, no solamente la belleza externa o la apariencia, porque obviamente sería una mujer bellísima, hermosa, sino que esto de caer en gracia quiere decir que Esther era una mujer de buen carácter, por lo menos, ¿no? Tenía una personalidad encantadora para caerle bien al guarda, y dice que no solamente al guarda, dice que todos, ¿sí? Ganaba el favor de todos los que la veían. Eso está en el capítulo 2, versículo 15 del libro de Esther. Así que ella tenía una personalidad, una forma de ser, por lo menos atractiva, que hacía que la gente le cayera bien, ¿sí? La amara, la admirara. Entonces, quiero que vos vayas entrelazando esto en tu mente con esto de que cómo la hizo Dios a Esther para un momento especial, ¿no? Y para algo clave que ella fue, no solamente para
su vida y su familia, sino para todo un pueblo. Así que allí fue llevada a lo mejor de la casa de las mujeres, porque esto de caer en gracia a todos hizo que Hegai la llevara a lo mejor de lo mejor, le diera un lugar especial. Y cómo se va entretejiendo la historia, ¿no? Con esto de la singularidad. Dice la palabra de Dios que Mardoqueo, su primo, estaba pendiente de ella, de cómo la trataban, del trato que recibía en aquel lugar. Y también dice que ganaba el favor de todos los que le veían, ya lo mencionamos, y que el rey amó a Esther más que a todas las mujeres. ¡Wow! Dice la palabra de Dios en textuales palabras que halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. ¡Wow! Tremendo. ¿Qué novela coreana ni novela coreana? O turca, ¿no? Mi mamá es la de las turcas, le gustan las novelas turcas. Pero ¿qué novela turca? ¿Qué novela? Esto es una maravilla, leer estas historias, estos entramados en la palabra de Dios, que encima tienen el plus de los principios, de las aplicaciones para nuestra vida, ¿no? De esa enseñanza que podemos tomar. Así que ahí estamos. Y dice que fue puesta finalmente la corona real en su cabeza y que el rey la hizo su reina en lugar de Vasti. ¿Sí? Que era la reina que había sido desechada. Esther tomó un lugar principal, un lugar de preponderancia, y el rey le puso la corona real en su cabeza. Y colorín colorado, esta historia no se acabó nada. Porque uno pensara, wow, ya está, ¿qué más quiere Esther? Llegó al puesto máximo, fue hecha de una niña huérfana judía a una persona, la persona más importante en el reino, fue hecha reina, ya está, cumplió su sueño, el sueño de toda mujer quizás, llegó a la aspiración más grande que podía llegar a tener, pero no. Esther nos hace pensar, nos hace ver justamente por qué Dios la destacó, por qué Dios hizo que ella fuese destacada por encima de las demás mujeres, por qué la hizo única y especial, no solamente para Asuero, sino para todos los que fueron conociéndola y para todos alrededor. Seguramente, obviamente, ella tenía previamente lo que Dios había pensado para ella, lo que Dios estaba preparando no solamente para ella, sino para todo un pueblo, para toda una nación a través de su vida. Así que esto nos hace pensar a nosotras que Dios la hizo única y especial y la llevó al puesto más alto, más destacado, aún siendo una huérfana, para que cumpliera su propósito, para que cumpliera el propósito que Dios tenía con ella y a través de ella, no el propósito personal de ella, casarse, nada más ni nada menos que con el rey, que él la eligiera, formar una familia, ¿no? Esas aspiraciones que cualquier mujer puede tener un palacio como casa, nada más ni nada menos, ¿sí? Y nada, todo lo que ella pudiera tener a disposición como reina, ropa, joyas, imagínate. ¿Qué se le iba a negar a la reina? Carruajes, el último modelo, ella lo tenía. Y jamás quizás lo hubiese soñado, pero ahora Dios se lo había entregado, lo tenía a disposición. Y me gusta mucho la historia de Esther porque vemos claramente esto que estoy tratando de transmitirte, como un propósito mayor nos trasciende, ¿sí? Y como un propósito mayor, que es el propósito de Dios, el propósito divino, nos atraviesa. Es el propósito del reino de Dios. Son sus planes. Y a eso la llevó Dios con mucho amor y con mucha paciencia, como lo hace con nosotras también.
Y pasa esto, ¿no? Que para esto Dios le dio y puso en su camino a su tío Mardoqueo, a su primo. ¿Sí? Dios te va a dar los recursos que vos necesites para llevarte a su plan. Así que tranquila, tranquila, porque muchas veces cuando Dios me pedía algo y me venía la demanda de parte de Dios, yo le decía, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Pero Dios siempre tiene el recurso que necesitamos para cumplir su plan, para llevarnos a su propósito. Y así lo hizo con Esther. Dios le dio a su tío Mardoqueo, quien cumplió el rol del intercesor para su pueblo. Yo digo, Mardoqueo muestra bien este rol de intercesor, porque intercedió primero ante Esther, ¿no? Le dijo, Esther, fíjate lo que vas a hacer, fíjate que están tramando algo. Aná hizo que Esther también se pusiera el rol de intercesora, se pusiera la camiseta de intercesora para poder transmitir también el plan de Dios, lo que Dios estaba preparando para preservar a su pueblo, que ni siquiera era la preservación de un pueblo. Pero el propósito de Dios siempre es mayor, siempre nos supera, ¿sí? En la preservación de ese pueblo estaba la preservación del Mesías, de Cristo, que iba a venir a través de Israel, de Judá, y que a través de ese pueblo nosotros, hoy vos y yo, podemos disfrutar del Salvador, de Jesús. Así que imagínate el mega proyecto de Dios, el mega propósito de Dios, metiéndose, tratando de interferir en lo micro, en lo que Esther decía. Y Esther llegó a decir, no, pero si yo voy delante del rey sin ser llamada, me voy a morir. Porque nadie se puede presentar delante del rey sin ser llamada, a no ser que el rey le extienda el cetro, que era como una señal de decir, bueno, te recibo, ¿no? Entonces, Mardoqueo supo cumplir este rol de intercesor para su pueblo. Él supo poner en aviso, evidenciar el peligro, ver la realidad y contagiar, poner la carga. Eso es algo que no es fácil hacer, pero él lo supo hacer. Puso poner la carga que él sentía, se la pudo transmitir a Esther, se la pudo compartir y Esther termina tomándola, ¿sí? Él supo leer el propósito de Dios, lo tomó y lo supo transmitir, ¿sí? Porque Esther estaba pancha en el reino y cuidado porque muchas veces las bendiciones de Dios nos alejan y nos abstraen de la realidad. Y lo que Dios te dio para bendecirte no es para que termines abstraída de la realidad. No es para que terminemos en otra. Es para que lo conectemos con el propósito de Dios. ¿Por qué Dios me dio lo que me dio? ¿Por qué Dios me puso donde me puso? ¿Por qué estoy acá? Seguramente tiene que ver con lo que Él quiere hacer a través de tu vida. Y Esther lo supo leer. En un momento ella estaba abstraída hasta que Mardoqueo le dijo, fíjate, porque nos van a destruir. Y no pienses que vos vas a quedar ilesa, porque estés en el reino. Porque es para todos los judíos, ¿no? La destrucción total de los judíos. Así que Esther no sabía lo que pasaba, no se daba cuenta, pero llega un momento que ella capta, ¿sí? Capta el propósito de Dios. Me imagino la mente de Esther captando todo, su vida, sus últimos acontecimientos, dónde Dios la había puesto, dónde la había llevado y captando lo que estaba pasando en ese momento, donde ella era clave y tenía que actuar y tenía que jugársela. Y ahí aparece esta frase clave, ¿no? En el libro de Esther, que dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¡Wow! Tremendo este versículo clave de la historia de Esther y de Mardoqueo. Hoy lo tomamos también para nosotras. ¿Quién sabe si Dios nos puso donde nos puso, nos trajo hasta donde nos trajo, nos dio lo que nos dio
para cumplir, nos hizo únicas para que podamos hacer lo que Él espera que hagamos y podamos transmitir, ¿sí?, la vida de Cristo, el plan de Cristo y ejecutarlo. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Por qué te pasa lo que te pasa? ¿Por qué muchas veces Dios permite situaciones, procesos, cosas inesperadas en nuestras vidas? Esther no esperaba esto, pero Mardoqueo la puso en aviso. Y cuando algo nos pasa, nos preguntamos, ¿qué querrá hacer Dios con esto? Y nos tenemos que preguntar. Cuando algo estás viviendo, en vez de llorar, cuando algo trágico te pasa, en vez de decir, Señor, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué a mí? Nico siempre lloraba de chico, uno de mis hijos, y él siempre decía, ¿por qué a mí? Como que todo lo malo le pasaba a él, ¿no? Entonces siempre lloraba y nos quedó ya de refrán el ¿por qué a mí? Porque él era su forma de expresar que algo malo le pasaba siempre a él. Entonces, ¿qué querrá? En vez de decir ¿por qué a mí? Nos podemos empezar a preguntar ¿qué querrá hacer Dios con esto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy viviendo? Esto que estoy viviendo, ¿cómo lo relaciono con el propósito de Dios? ¿Cómo lo conecto con lo que Dios me está queriendo decir, me está queriendo mostrar, está queriendo hacer en mí? ¿Cómo puedo manifestar el reino de Dios a través de esta situación que estoy viviendo? ¿Para qué me pusiste en el lugar que estoy? Y nos vamos a encontrar seguramente, ¿sí?, si cambiamos ese chip, si cambiamos el chip de empezar a lamentarnos por conectar con el propósito de Dios lo que nos pasa, seguramente, ¿sí?, seguramente vamos a encontrarnos con que lo que estoy viviendo se relaciona con el propósito de Dios, con lo que Dios quiere hacer en y a través de tu vida y de la mía, de mis capacidades, de mi posición, de lo que Él me dio. Y también se relaciona con este diseño único que me dio. Amén. También se relaciona. Dios te diseñó con lo que vos necesitabas, para pasar lo que estás pasando, para atravesar lo que venga. Dios nos hizo únicas. Y para que esto ocurra, y con esto vamos finalizando, si quieren subir los chicos de la alabanza, les voy a pedir la canción otra vez, obviamente, ya lo saben, pero quisiera que hablemos de 4 cosas que necesitamos para esto, rápidamente. De conocer la voluntad de Dios y aprender a conocer la voluntad de Dios. Eso es lo primero que necesitamos, estar conectadas a Él, ¿sí? Permanecer conectadas a Él. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo sé? No lo sé hacer. Por medio de su palabra. La palabra de Dios te conecta con su voluntad, con su propósito. La oración, el ayuno. Esther movilizó a todo su séquito y las puso a ayunar a todas. Dijo, bueno, movilicémonos, ayunemos, ¿no? Y Mardoqueo ya venía ayunando de antes, ¿no? Por eso digo que es el intercesor que supo poner y transmitir la carga. Y Esther enseguida activó. Bueno, nosotros también, cuando no sepas qué hacer, cuando no sepas qué decisión tomar, cuando no sepas para qué estás viviendo lo que estás viviendo, ora. Ora, métete en la oración, métete en el ayuno y Dios te va a dar la estrategia. Así como se la dio a Esther. Porque ella una vez que se metió en ayuno, Dios le dio completita la estrategia. Vas a hacer una cena y vas a invitar al rey y lo vas a invitar a todo. Le dio la estrategia de cómo tenía que manejarse, de lo que tenía, del paso a paso. ¿Y no pensás que Dios también te lo va a dar a vos? ¿Te lo puede dar a vos? Claro que sí. Claro que sí.
siempre. Pero lo tenemos que buscar en oración, en ayuno, a través de su palabra, para poder conocer la voluntad de Dios y estar afinada con su voluntad. Lo segundo es por medio de la intercesión, ¿sí? Como lo hizo Mardoqueo en su momento y Esther después, ¿sí? Ambos supieron cumplir ese rol, porque Esther fue a interceder por su pueblo, ¿no? Y delante de Asuero supo no solamente congraciarse con él, sino reconocer: yo también soy judía. Y este edicto que vos dictaste no solo va a terminar con un pueblo, va a terminar con mi vida, ¿no? Y ella se puso en ese rol de intercesor. Y ese es el rol que nosotros debemos tomar hoy para defender nuestra casa, nuestra familia, la gente, las personas que Dios nos pone, tus compañeras de trabajo, tus amistades, que Satanás las quiere exterminar, les quiere arruinar la vida. Pero si hay una intercesora que se levanta y que dice: epa, acá estoy, contá conmigo. Mientras yo esté, voy a interceder, voy a buscar la estrategia en lo secreto, para que mi vida y mi diseño único y todos los talentos, los dones, las gracias, lo que Dios me dio, pueda usarlo para bendecir a muchas, a muchos, a mi casa, a mi familia. En tercer lugar, tener claro el propósito de Dios en mi vida. Yo cuando entendí el propósito de Dios, que Él me lo fue mostrando de a poco, y di un ejemplo, pero de uno de muchos, ¿no? Y de tantas vivencias que uno va teniendo con el Señor. No fue difícil. Me costó, sí, pero en el momento que lo entendí y vi su propósito y entendí lo macro, lo mega de Dios, lo comparé con lo mío, dije: Señor, allá voy, quiero lo tuyo. Lo tuyo es lo mejor para mí. Y si vos me estás llevando a esto, vamos. Y así le pasó también a Esther. Una vez que entendió el propósito de Dios, no le importó nada. Y llegó a decir: ¿y si perezco? Ya está, que perezca. Porque lo vio claramente, lo entendió. Entonces, tener claro ese propósito de Dios en nuestras vidas es necesario. Es necesario. Y por último, ser estratégica para vencer a nuestros enemigos. Ese es el cuarto punto, ¿no? Ahí está. Ser estratégica para vencer lo que viene para destruirte, lo que viene para acabar con vos, con tus hijos, con tus generaciones, con la iglesia de Cristo, con el reino de Dios, ese reino de las tinieblas que se opone. Señor, dame la estrategia para vencer.